Muy buenos días, tengan todos ustedes. Antes que nada, te doy la más cordial bienvenida, Claudio, a este programa de Conectando Puntos, ya 197. Nos acercamos a los 200. Claudio, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, mi querido Juanjo, con un enorme gusto de saludarte, de volver a compartir el espacio, cámaras y micrófonos contigo después de una, pues, breve ausencia, ausencia en el programa, en el podcast, pero en contacto contigo, por supuesto, de manera continua y pues con el gusto de volver a estar aquí con nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos. Pues, Claudio, la verdad es que en este tiempo que hemos estado ausentes, las noticias siguen presentes, pero antes que nada quisiera darle un agradecimiento a nuestros patrocinadores de la extrema derecha internacional, que sin ellos no seríamos posible crear este espacio, porque pues como siempre ya te acuerdas que siempre nos han tildado que nosotros somos de derecha o que estamos en contra de este gobierno y que no vemos lo bueno que nos ha dado, pero bueno, lo único que hacemos es dar nuestra opinión como ciudadanos, Claudio, y pues la verdad es que en esta ausencia, pues hemos visto, yo de mi parte lo hablo personalmente, como pues sin querer, queriendo, ahora sí que el Morena se está volviendo muy free y me puedes decir mucha gente que está a favor de Morena, que eso es mentira y que talmente, que realmente a lo mejor yo soy una persona que ve lo malo dentro de lo bueno, pero pues en ausencia tuya y mía, Claudio, pues supimos que Adán Augusto pues es casi casi alguien que se asoció con el crimen organizado en Tabasco, ya lo platicaremos, que tiene pues ya muchísimos casos de corrupción, y eso si lo unamos al huachicol fiscal, si lo asociamos a los viajes de los hijos del López Obrador, si lo asociamos a temas de Mario Delgado, eh, eh, este, pues nos van dando ya como que una pintura muy parecida a lo que era el PRI, pero el PRI corrupto. Y que a mí lo que me confunde mucho, Claudio, es que cuando ya las nuevas generaciones se empiezan a dar cuenta, porque la generación Z, que fue la que aparentemente organizó una marcha, la generación Z ya su crecimiento, su maduración o conciencia es a raíz realmente del gobierno del López Obrador. Entonces ya cuando las nuevas voces empiezan a externar su punto de vista, entonces ya se convierten en algo malo o en algo apoyado por otros partidos. Imagínate, te están diciendo que a la generación Z lo está apoyando el PAN, cuando el PAN, amigo, es casi por desaparecer también, o sea, estamos en una situación política en que pues Morena no se ha dado cuenta que él es el amo absoluto ya de todo, el poder legislativo, el poder ejecutivo y recientemente del poder judicial. Entonces, pues, ¿qué te parece, Claudio, si en este programa probablemente hablemos en lo general de muchas cosas y a partir ya del siguiente programa retomar este hábito sano de ir viendo las noticias relevantes que pasan en la semana? Pero para terminar, pues yo sigo escuchando a Claudia Sheinbaum, que vive en un país muy ajeno al que los demás mexicanos vemos, y que los temas principales que nos aquejan, que son la seguridad, la economía, la educación, la justicia social, pues no te podría decir si están peor, pero sí están igual que como los dejaron los gobiernos anteriores antes de Morena. Y pues con eso te cedo la palabra, amigo. Híjole, amigo, yo no sé si me atrevería a decir que no es tan peor. Yo sí diría que es tan peor, Sí, pero, amigo, cuidado, con lo que dices. pero, eh, híjole, es que hay muchas cosas. Una de los puntos que tengo que decir y que me da risa porque fue lo primero que dije en el último episodio que nos conectamos, que también había tenido una ausencia de algunas semanas, es que decidimos suspender durante un tiempo el programa porque, pues cuando fueron las elecciones y ganó Claudia Sheinbaum, ya hace casi año y medio,
habíamos comentado que pues no tenía caso que estuviéramos hablando de lo mismo porque era repetir las situaciones. Y podría yo decir que de estas elecciones a hoy, noviembre, efectivamente hemos estado viendo una repetición de situaciones que la realidad es que podría parecer o es que no tiene caso estar hablando del tema si no estamos generando nada que pueda cambiar. Y pues estar hablando de lo mismo, pues nos podría estar metiendo en una situación deprimente, ¿no? Que no tuviera el caso. Sin embargo, han estado sucediendo una cantidad de cosas que creo que vale la pena, pues no sé si levantar la voz, pero sí hacer una opinión, una crítica reflexiva y objetiva ante ciertas situaciones, porque para mí me representa una contradicción, una paradoja, lo podría decir, porque hay algo que es muy claro. Efectivamente, hoy el régimen comandado por Morena tiene todo el poder en sus manos. Tiene el poder ejecutivo, tiene el poder legislativo y tiene el poder judicial. Al grado que pudieran con toda tranquilidad volver a hacer cualquier cosa en las elecciones intermedias a las que todavía falta un rato y borrar de tajo a a cualquier posible asomo de que aumentara la oposición en el poder legislativo, porque además es lo único en lo que pueden ahorita entrar. Y a pesar de tener todo el poder, yo los veo apanicados por las manifestaciones que puedan tener. Pues, Claro que ya vimos pues una muestra de la represión que pueden tener el pasado 15 de noviembre. Ya empezamos a ver algunos tintes de censura, de represión. Se ha ido alguna gente de los medios de comunicación, han estado callando a algunos otros, están encarcelando y persiguiendo a personas que no tienen nada que ver con por ejemplo, el movimiento de la generación Z, pero que pues están diciendo, miren lo que vamos a poder hacer. Sin embargo, lo están haciendo por miedo, que eso es lo que a mí más me claro, llama la atención. Es decir, ¿por qué no simplemente ejercen su poder y trabajan? ¿No? ¿Por qué? Bueno, pues porque creo que sí hay una presión importante y los ojos están puestos en este régimen y a pesar de que tienen todo el poder y tienen todas las ventajas, no lo pueden ejercer al 100% porque de hacerlo estarían en mayor riesgo de perderlo. ¿Por qué? claro. Porque, pues, Claudia Sheinbaum estuvo repitiendo durante semanas, y obviamente todos sus voceros, que tenía entre el 71%, así más jodido, 71% de aprobación y de popularidad y de aceptación, y algunos se atrevían a decir que hasta el 80 y algo, ¿no? No, ni siquiera sé cuáles. Pero resulta que hace un par de días aparece una de las encuestas internacionales y la colocan en el 41% de aprobación. Es decir, la mitad, casi la mitad de lo que ella estaba presumiendo. Y si no me equivoco, el de hoy en la mañana o el último más reciente lo bajan al 38%. Lo cual, por supuesto, desmiente absolutamente todo el discurso que han estado manejando durante meses, años probablemente, pero meses pensando en que pues, la presidenta inició el 1 de octubre del 2024, apenas tiene un mes digo, un año con un mes de estar ejerciendo el poder ejecutivo. Y toda la narrativa con la que estaban manejando se le está desmoronando. Y el asunto de la semana pasada, que probablemente fue su error más grande, en el confiarse, estuvieron descalificando el movimiento durante no sé cuánto tiempo, al no poder desmotivar la asistencia a la misma, prefirieron irse a las estas artimañas que utilizaba el muy viejo PRI de Díaz Ordaz, pero por supuesto que sabemos muy bien lo que usaba López Obrador de meter al bloque negro para desvirtuar los Exacto. movimientos y decir que todo fue, pues,
porque hay alguien atrás moviendo, echándole la culpa al PAN, principalmente al PAN, amigo, porque ahora ni al PRI, ¿no? Aunque dicen PRIAN, le están echando la culpa al PAN directamente, que probablemente eso significa que les está representando una amenaza. No entiendo cómo, si se Sí, sí, supone sí, que sí, tienen sí. todo. Y a Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Que es el nuevo enemigo y el nuevo, la nueva amenaza porque se está presentando como un posible Donald Trump región 4, empresario millonario que a través de la política, si lograra colarse a las elecciones y ganara, podría lavarse las manos y quitarse todos los adeudos fiscales y lavar todas sus culpas y pecados, que sin duda no se comparan tampoco con los de Donald Trump, pero que pues sabe que es una fórmula que puede funcionar y que además tiene captados a no sé cuánta gente que además es Chaira, que, que pertenecen a este segmento porque los tienen agarrados con los abonos chiquitos o los pagos chiquitos, o cómo Sí, es lo sí, que sí, sí, sí. maneja con todas sus empresas y que pues le podría funcionar. Y lejos de que pueda ser cierto que llegara, que tuviera posibilidades y que etcétera, la realidad es que está moviendo la agenda que durante todo el sexenio pasado tuvo siempre López Obrador. Hoy Claudia no la puede tener, ¿no? No, Y la está moviendo y se le está yendo de entre las manos porque está la generación Z, porque las madres de los desaparecidos, porque hoy el bloqueo con los transportistas, porque los campesinos no tienen los apoyos, porque no están recibiendo no sé qué, porque hoy en la mañana avisaron que ya no puedes pedir ni solicitar absolutamente nada de la magafarmacia, que fue un fiasco total, y el último informe de surtimiento de medicinas fue de 6 al día, nada más de 6 recetas porque el huachicol fiscal, porque la barredora, porque le mataron al alcalde, porque está inmiscuido el Ramírez Bedoya, porque ni siquiera el triunfo de Miss Universe 2025 está limpio de corrupción, porque está metida la mano de Morena en el asunto de la investigación, porque etcétera, se le está yendo de las manos completamente la agenda, ¿no? Cuando podían tener todo controlado. Y entonces pues ahí es donde te das cuenta que ni teniendo al Poder Judicial, que además ha sido una farsa, no sé si has visto las sí, sí, barrabasadas que sí. dice, sobre todo Lenia Batres, que dice tú, Dios mío santo, pero también el Hugo Aguilar, híjole, la verdad es que sí da una vergüenza nacional que ellos sean nuestro Poder Judicial y que lo estén viendo en todo el mundo y que volteen a vernos y que nos ahora cataloguen con eso. Pero ni siquiera teniendo eso, saben que pueden mantenerlo porque obviamente al salir a la luz todo lo que estoy hablando, y más seguramente más cosas, es cuando más se dan cuenta que están parados sobre pies de arena y no hay Claro, absolutamente nada que los pueda sostener. Y entonces, cuando además están viendo, están a punto de ver que Maduro probablemente o caiga preso o tengan que salir escapando y que Vladimir Putin, Vladimir Putin, sí, no es Vladimir Putin, es Putin, ¿cómo se perdón, llama? amigo. ¿Eh? Sí, 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 ¿Sí es sí, Vladimir? sí, No sé claro. por qué ahorita no me sonó. Bueno, pero que no están, ya apoyando todo esto, porque pues obviamente ya no le alcanza, porque tiene que estar manteniendo distintos frentes, y que se están cayendo los distintos regímenes, de Medio Oriente que sostenían primero a Irak y a partir de Irak a todo el régimen comunista de Latinoamérica, pues están quedando sin el apoyo con el cual podían hacer frente a una embestida de Estados Unidos que sabemos perfectamente bien, no le conviene para nada tener en México un régimen que asome ser o que presuma ser comunista, pero que ya no tiene todo lo que le está dando la fuerza y el apoyo que tenía antes, ¿no? Sí, Entonces, claro. llama mucho la atención que estas situaciones se empiezan a conjuntar, porque además ya hay varios frentes, ya no es nada más el descontento de una generación que podría parecer insignificante e inofensiva como la generación Z,
que pues se pueden manifestar, manifiéstense. Que se manifiesten no significa que vayan a derrocar a nadie, ¿no? Aunque haya pasado en Singapur o en Taiwán o no sé dónde se dio el primer movimiento de la generación Z, de donde tomaron esta bandera de la serie de anime, Sí. pero, pero les causa terror porque de ahí se empiezan a mover distintos frentes y distintas puertas que ya no van a poder controlar, ¿no? Y que les están tumbando toda esta narrativa y que yo, por ejemplo, yo no sé tú, pero yo a la que le veía completamente aguerrida y que paraba y defendía y todo era Citlali, que siempre peleaba y defendía y todo. Ahorita la veo muy calladita, Sí. no sé por qué. Este, Mario Delgado anda muy concentrado con su papel de secretario de Educación y no se está metiendo a resolver. Y le están dejando todo el peso a Luisa María Alcalde, que cada vez tiene menos elementos para poder defender al partido y a las personas del partido que están inmiscuidas en todo este tipo de situaciones. Bueno, te llama la atención, amigo, que de lo que nombras, por ejemplo, del broque negro, pues parece que son muy selectivos, porque nomás se aparecen cuando son protestas en contra del gobierno, porque Morena, yo no los he visto en ninguna de sus asambleas No, populares, así le llaman ellos, o en sus manifestaciones a favor de sus proyectos, nunca se aparecen esas personas. Por otro lado, Ricardo Salinas, sabemos que tiene intereses propios, pero también ha sabido explotar esa cada vez más creciente proporción de mexicanos que nos damos cuenta que los cambios que ha hecho este gobierno, lejos de ser para bien, pues realmente no nos benefician y y que muchas veces estos cambios, a primera instancia, seguramente es así, pues es para beneficio de sus intereses propios de Morena. Estabas comentando de la megafarmacia, yo no sé de qué te quejas, amigo. Teníamos el gas del bienestar, el agua del bienestar, todos han sido proyectos triunfadores, también es así, que la vacuna patria, pues ya sustituyó a todas las vacunas que pudieran tener de influenza y coronavirus, pero ahora nos acaban de presentar apenas una semana atrás la super máquina de super cerebro cibernético, ¿no? Que irónicamente, ¿sabes a quién le encargaron el proyecto y con quién lo van a desarrollar? Con una empresa española, amigo. O sea, primero que nos pidan permiso, ¿no? Y que no, nos no, pidan perdón. Y después ya empezamos a trabajar con ellos, ¿no? O no. sea, ¿de qué se trata, amigo? Ahora, yo la verdad, sinceramente, yo sí estoy en contra de Carlos Mota, el alcalde de Uruapan. ¿A quién se le ocurre morirse el 2 de noviembre en un festejo y en un evento popular? Caray, oye, amigo, eso yo creo que fue uno de los detonantes del por qué mucha gente está en contra del gobierno actual. O sea, Carlos Manso, perdón, Carlos Manso, para quien no lo considera, era el alcalde de Uruapan, y se hizo muy famoso, Claudio, no sé si tú lo llegaste a conocer, yo la verdad me enteré por él, porque se empezaron a hacer muy virales videos de él, más que nada Reels aquí en México, en Ujú. donde era un cuate que salía con chaleco antibalas, con sombrero, pero como decimos aquí en México, era un tipo muy echado para adelante, que no se quedaba con nada, y la mayoría de sus videos y entrevistas, pues era un crítico muy ácido del gobierno actual, y que él en su momento dijo, estamos en manos del crimen organizado. Aquí en Michoacán, quien cobra y quien rige las leyes es el crimen organizado. Sí, Y ahí fue donde involucró al actual gobernador de Michoacán y de los que lo antecedieron. Entonces, él decía, y en un video dijo, a mí me van a matar, pero yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y entonces cuando tú ves que a una persona que en teoría, según la entrevista que dio la persona de seguridad, el secretario de seguridad, tenía a la Guardia Nacional
vigilando periféricamente y él tenía sus propios guardaespaldas y lo matan. ¿Y quién resulta que es el asesino? Un joven del que López Obrador nos prometió que iban a cambiar libros por pistolas, que iban a tener un proyecto de jóvenes construyendo el futuro, porque ese no era el futuro de México. Bueno, contradictoriamente, irónicamente, quien lo asesina es un joven de entre 17 y 19 años, y que lo que llama la atención es que después de que lo asesinan, de que este joven asesina a Carlos Manso, y ya está sometido, los guardaespaldas asesinan al único testigo que había, pues para empezar a ver qué fue, quién lo mandó, etcétera. Pues después resulta que arrestan a los 7 guardaespaldas con la relación de ese asesinato. Entonces, cuando tú vas diciendo este conjunto de cosas, Claudio, pues es obvio que no. Ahora, ¿qué diferencia había entre López Obrador y Claudio Sheinbaum? Pues es abismal, y discúlpame que yo te lo diga porque aquí la intención no es hablar a favor de López Obrador ni hacerlo de él alguien especial, pero tenía carisma y sabía llevar muy bien la narrativa y el pulso del pueblo y tenía una facilidad de distractores tremendos. Bueno, Claudia Sheinbaum ya la pusieron entre la espada y la pared, amigo, porque pues ahora sí está a favor de la revocación de mandato, porque el pueblo es el que va a decidir, pero según Riva Palacios, un periodista que escribe en El Financiero y que sale en los programas y es titular en un noticiero de Televisa, pues dice que es como que la amenaza oculta de decir que te vamos a quitar porque no estás dando resultados. Pero el colmo de todo esto, Claudio, ya van a sacar a la caballería. ¿Qué es esto? Que según se dice, y está casi confirmado, que López Obrador a partir de diciembre va a salir a dar una gira para patrocinar o para promocionar su libro. Entonces, de que está en una situación muy crítica la actual presidenta, y eso estamos hablando solamente de temas nacionales, amigos. Si le sumas los internacionales, que se viene la negociación del Tratado de Libre Comercio, que no han quitado aranceles de ciertos productos que siguen perjudicando la economía mexicana, que la economía mexicana no crece, que tú ves los índices de inflación y van subiendo, el desempleo va bajando, eh, lo que tanto pregonó de que se habían creado, no sé si 100,000 o más empleos porque se metieron a los trabajadores de las plataformas como Didi, Uber, pues eso fue temporal, no es algo que genere inversión y que lejos de eso, la situación en el país, Claudio, pues simplemente tú lo dijiste. Eh, Hoy está previsto, si no es que ya está, un paro nacional en las diferentes casetas de México, porque entre ellas están las demandas que no sabemos, según la presidenta, qué intereses ocultos haya. Te digo las demandas, ¿cuáles son, Claudio? Bueno, pues los transportistas de toda la República se van a poner en paro porque están cansados de que en las carreteras los asaltan. Ya no es en las noches, es a cualquier hora del día. Mm. ¿Quién estará detrás de esas demandas ocultas? Pues la ultraderecha, que es la que nos está patrocinando, amigo. Y pues la otra demanda es de los campesinos. Oye, pues simplemente la demanda de fondo es, tú estás beneficiando a Masteca como intermediario y a nosotros, como los que somos los que sembramos y producimos, nos están pagando más bajo el kilo de maíz o la tonelada de maíz, pero tú como tienes a la hija del dueño de Masteca en tu gabinete empresarial, no la tocas, pero ellos están ganando hasta un 400% de la ganancia. Bueno, ¿quién estará esas demandas, Claudio? ¿Cómo se les ocurre pedir más dinero para comer? Ellos, las madres buscadoras, los jóvenes que no tienen trabajo y se ven a expensas de que están en riesgo en las calles. Claudio, Claudia Sheinbaum no es López Obrador, por desgracia. Y pues lo más chistoso es que no tiene ni el carisma y se le va en las mañaneras en tratar de vendernos un México que no existe, amigo. Entonces, pues en esas estamos. Que bueno, tampoco es que sea nuevo ese México que platica ella, ¿no? Porque ya lo Claro, platicaba López Obrador, nada más que efectivamente López Obrador tenía mucho más carisma y sabía mucho mejor manejar la situación que ella. Pero
Obviamente yo no quiero defender a Claudia, Sí, pero la realidad es que, o sea, sea quien sea, fuera quien fuera, y si hubiera sido al revés y que hoy le tocara a López Obrador estar aquí, ya tampoco podrían sostener algo que es evidente que se esté cayendo, ¿no? Porque el caso del chico este menor de edad que es el homicida de Carlos Manso, el exalcalde de Uruapan, es que este niño comenzó a recibir los apoyos de López Obrador porque fue de los primeros beneficiados en ese programa, por la edad que sí, tenía. sí, Programas que en boca de López Obrador iban a servir para bajar la delincuencia y terminar con los problemas de inseguridad, porque los problemas se iban a atacar de raíz. El hecho de que este muchacho fuera el sicario del alcalde es una prueba fehaciente de que esos programas no funcionan y de que ese propósito no se iba a alcanzar como él estaba diciendo, claro, porque ni lo están atacando de raíz, ni es la forma correcta de hacerlo, ¿no? Es decir, darles dinero a las personas por eso no es la solución. Porque el problema de raíz no es darles el dinero, ¿no? Sino atacar otro tipo de situaciones que son la causa real, cosa que no han atendido. Entonces, hoy están parados sobre arena movediza porque, y te digo, no importaba quién fuera, si hubiera sido al revés y hoy el que tuviera que estar al frente del gobierno fuera López Obrador, tampoco podría estarlo sosteniendo porque ya no hay para dónde sostenerlo. O sea, ya es, no hay. es demasiado el peso que están cargando de los errores del trabajo mal hecho, que yo te voy a decir una cosa, que por supuesto no es, y a lo mejor me voy a ver muy, eh, ¿cómo se dice? Ingenuo, ¿no? Al poder plantear algo así. Pero si yo hubiera tenido estas cosas, con todo el dinero que pude haber sacado, que sabemos que se sacó López Obrador, sobre todo con el asunto de Segalmex y Sí, con el huachicol fiscal, que es tremendo, y que les pudo tocar a los hijos, a los amigos de los hijos, a él mismo, y con toda la posibilidad de la impunidad y la posibilidad de irte a refugiar a cualquier otro lado, llámese la chingada o llámese Cuba o cualquier otro lugar, yo lo que hubiera hecho es decirle, ¿saben qué? Te doy el gobierno, hago una alternancia y se la doy al partido al que le quiera tocar entrar, porque a ellos sí, es a quien les toca tener la papa caliente y los que quedan mal. Y entonces yo pudiera decir, ¿saben qué? Yo hice las cosas bien y la prueba está en que estos no pueden y miren cómo se les está cayendo el país. así Pero es. decidieron quedársela a ellos mismos y demostrar que los que están mal son ellos mismos. Es que también, Claudio, lo que hay que ver, y a lo mejor ya lo empezaremos a analizar, yo creo que la crisis que hay adentro de Morena es muy fuerte, porque la presidenta sí puede hablar de complot, de apoyos internacionales, de la ultraderecha, de lo que tú quieras, pero yo no he escuchado a Claudio Sheinbaum hablar nada de la barredora ni la relación que tenía este crimen organizado con Adán Augusto. Yo no he escuchado nada de la corrupción que manejó Adán Augusto. Yo no he escuchado nada de la corrupción de Fernández Noroña. Yo no he escuchado nada de la corrupción del huachicol fiscal que todo indica que es encabezado por el hijo mayor de López Obrador. O sea, Los entonces problemas de yo creo, fondo. claro, por supuesto, es correcto, porque ahí es algo que tendríamos que empezar a atacar y que yo como mexicano valoraría el decir, ah, bueno, mira, la presidenta como tal, a diferencia del PRI y del PAN, pues sí hace valer la ley hasta con los de su partido inclusive si eran muy allegados del gobierno anterior. Pero lo que tú ves, Claudio, es que cuando le dicen de Ana Augusto, de los
de la corrupción y del huachicol, sale con que ya vamos a arrancar un proyecto para rehabilitar 4,000 canchas de fútbol en toda la República, menos en los estados donde gobierna el PAN, cabrón. O sea, entonces, qué buena onda. Que el crimen organizado siga siendo de la suya, que Culiacán lleve casi un año con la economía frenada, pero ya vamos a tener la Canchas rehabilitación de de fútbol. espacios para que la pues, porque se viene el mundial. Fue lástima que no le dejaron poner el nombre al gobierno de Morena, si no se llamaría el Mundial del Bienestar Del Social bienestar, claro. 2026, cabrón, no a No, hombre. fuerzas. Y te apuesto que habría corrupción porque Morena amañó los partidos y puso en el bar a los de el Poder Judicial, cabrón. Y entonces la culpa la tienen los patrocinadores y el público. Sí, a huevo. Sí, claro. Ah, amigo, estamos pasando, mira, yo no sé qué vaya a pasar con Claudia Sheinbaum, pero se le está acabando el tiempo y a los mexicanos la paciencia, porque lo que es un hecho, es verdad, es que tú no puedes como un gobierno democrático decir, es que la marcha de la generación Z no vale porque fue la abuelita de Carlos Manso a manifestarse que por qué mataron a su nieto. ¿A poco la abuelita es de la generación Z? Y fueron las mamás buscadoras. No, no eran todos de la generación Z. Los mandaron. Es más, ya descubrimos que a uno de los voceros o de los que se hicieron visualmente conocidos, ya lo relacionaron con un contrato con el PAN, amigo. Y el PAN es el que está arriba, atrás de todo esto. No, es que esa narrativa, pues por supuesto que es un tiro por la culata que les va a salir tarde o temprano, porque están descalificando el descontento popular. Y eso se va a convertir en algo que no les va a gustar y que no van a poder controlar. Y te lo digo porque en la forma en la que se ha contado la historia y que lo vemos en los libros, nos platican que el 20 de noviembre, que por cierto acaba de pasar, estalló la Sí, Revolución Mexicana como si hubieran dicho a la de tres todo el mundo se levanta, un, dos, tres y ya empieza a explotar. Y es el día que justamente se conmemora, que además fíjate la paradoja coincidencia, sí, para claro. Morena, porque el, el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana lo inicia el PRI justamente para poder, pues digamos que abanderar a su movimiento social, movimiento institucional, que le da nombre al partido, el Partido Revolucionario Institucional, con el que se termina la dictadura y la opresión de Porfirio Díaz, ¿no? Que genera todo un descontento social. Pero la realidad es que el, la Revolución Mexicana no inició un día. Inició porque hubo huelgas y obviamente masacres y matanzas en distintos lugares, porque los campesinos en el sur no estaban teniendo lo justo, mientras que en el norte pasaba otras cosas y entonces resulta que hubo levantamientos, descontentos y movimientos en distintas regiones del país en distintos momentos que confluyeron porque ya estaban hartos de una situación. Y la revolución se fue dando porque no hubo un control y una solución y porque, pues, sabemos perfectamente bien que cuando Francisco I. Madero decide abanderarse de estos descontentos y pararse, y cuando Porfirio Díaz vio que ya era mucho el descontento, él prefirió mejor decir, yo ya me voy, y se fue, se exilió, renunció, abandonó el poder y les dejó la pelotita. Y entonces eso obviamente fue como una bola de nieve que hizo que se desencadenara el movimiento de la Revolución Mexicana, que es, yo creo que 100 veces más complejo de lo que nosotros podemos platicar, que inició y que se genera y que se visten de Adelitas y, o sea, no lo tenemos, tenemos romantizada la Revolución Mexicana. Sí, Pero lo que estamos viendo hoy es una réplica de los movimientos que dieron origen a la Revolución Mexicana en 1910. sí. 115 años después, porque hay un movimiento en Sinaloa,
hay un movimiento en Michoacán, pues, lo que vimos cuando recién mataron a Manso, que estaban con los levantamientos, los bloqueos, la quema de los palacios municipales en Uruapan y en Apatzingán y en no sé dónde, pues eran lo mismo que estábamos viendo hace 115 años. El Sí, hecho de pequeños que levantamientos. esos levantamientos, no te lo voy a platicar porque tú eres el que nos puedes platicar de viva voz. ¿Cuánto tiempo estuviste tú varado, atrapado en la carretera por un bloqueo de campesinos ahí en Guanajuato, ¿no? Que estaban descontentos con esto y que colapsaron el abastecimiento de productos en el Bajío. Y lo que hoy podemos ver con el bloqueo de los transportistas, que también están, este, minimizando y descalificando, porque dicen, no, no son transportistas, son los del PRI que perdieron sus beneficios. O sea, Claro, güey, claro, los están asaltando, los están matando, la gente, los empresarios que contratan a estos transportistas están perdiendo sus mercancías, están teniendo el problema pues, obviamente de inseguridad, de que no tienen la posibilidad de que lleguen los productos, de que los están perdiendo, que no están cumpliendo con contratos justamente por este tipo de problemas. Pero al mismo tiempo tenemos a las madres buscadoras que también están haciendo un levantamiento y al mismo tiempo tenemos a los campesinos que no están recibiendo los apoyos y están bloqueando y están, sí, estamos teniendo lo mismitito que estaba pasando, solo que ahora tenemos redes sociales, ahora tenemos comunicación inmediata, ahora tenemos acceso a tecnologías que antes no había y están teniendo acceso a cosas con las que pueden atacar mucho más fuerte y más directo a esto. Y la descalificación no los va a detener, la claro. descalificación no los va a pagar ni les va a solucionar sus problemas. Y lo único que está haciendo la descalificación es estar aumentando el descontento de esta gente. Sí, y que el problema aquí es de que el gobierno nos indica que es el segundo piso de la transformación. Sin embargo, urge de veras a la presidenta dar o empezar a dar resultados de gran impacto, o que esto se refleje en la economía, porque pues tú dijiste todo lo que tenemos, pero seguimos sin tener medicamentos en las diferentes instituciones de salud. Los servicios en las instituciones de salud son más precarios que nunca. Eh, la gobernanza, eh, la seguridad, o sea, muchas de las cosas que nos prometieron cambiar al día de hoy, no, no han cambiado en lo absoluto, Claudio. Entonces, insisto, no ha habido estas acciones de nosotros como mexicanos y en particular estas nuevas generaciones, este, lo vean plasmado en su día a día. Ahora, ¿qué es lo chistoso que hay de todo esto? Que la espontaneidad con la que se dio la marcha de la generación Z, si realmente llega a madurarse, no sabemos estos jóvenes cómo reaccionen, ni de qué manera vayan a organizarse, porque lo que es un hecho, Claudio, es que todavía hasta nuestra generación, me incluyo, eh, sí tienen cierto impacto las redes sociales, sí de alguna manera nos han venido a abrir muchas puertas, pero ya la generación Z en adelante ya es su día a día, es una herramienta de conocimiento, de trabajo, de día a día, en el cual son ya nuevas formas de comunicarse, hasta en la forma de pensar. Créeme que yo he tenido interacción con generaciones atrás y en este caso en particular generación Z, y ya la forma de pensar de ellos es más abierta, no es de alguna manera tan cuadrada o tan esquematizada como las generaciones anteriores, y eso yo creo que no lo ve venir la presidenta actual, Mm, mm. que lejos de que ella asuma un liderazgo realmente de estadista, de gobernar para todos, tiene que verse forzada, así yo lo siento y así es como yo lo pienso, verse forzada a proteger al antecesor, porque realmente fue quien la puso en el poder y que tal vez sea
quien la pueda quitar. Ahora, el punto aquí es de que qué tanta libertad tiene la presidenta para realmente empezar a hacer esos cambios que no le impacten, porque Claudio, no nos vayamos muy atrás, pero la presidenta va a cumplir apenas 2 años de gobierno, 2 años de 6. López Obrador supo manejar muy bien y administrar muy bien su tiempo, porque para empezar, no cumplió el sexenio completo. Acuérdate que fue un sexenio de 5 meses, 5 años, 8 meses, algo así. Este, pero Claudia Sheinbaum, ya está, por desgracia, viendo los resultados en el ánimo social de las decisiones que tomó López Obrador. López Obrador a los 2 años, 3 años, si no mal recuerdo, tú y yo todavía estábamos con la esperanza de decir, bueno, no es fácil cambiar tantos años de golpe y la corrupción y la política, pero ya cuando tú ves que llevan 7 años de una nueva manera de gobernar y te siguen saliendo con que Calderón es el culpable, híjole, entonces como que ya Híjole, las sí, generaciones atrás dicen, ay, güey, yo ni a Calderón conocí, cabrón, o sea, a mí háblame de López Obrador y lo que me prometió López Obrador como joven, ya, y yo no veo ningún beneficio como joven, y entonces, pues me voy a manifestar. Y entonces, pues Claudia Sheinbaum, no, no, ¿cómo te vas a manifestar? Tú eres joven, tú tienes que estar apoyado por alguien más porque tú no eres capaz de pensar, tú no eres capaz de exigir, tú no tienes la capacidad como ciudadano ni la madurez para apoyar o no apoyar ciertas causas. Creo que están minimizando esa generación y esa marcha, pero pues aquí quien tiene la última palabra, pues también son los jóvenes, Claudio, porque eh, si dejan a un lado el ímpetu y empiezan a canalizar muy bien las herramientas que tienen a su favor y el ímpetu y las ganas que tienen, yo sí creo que puedan hacer algo. Yo, en nuestra generación, pues ya me voy a sentir como los de antes, Claudio, que tú salías a las marchas a exigir y tú ya a cierta edad, en el caso mío ya en los 50, pues ya tú te da mucho gusto, sí exiges, pero dices, no, pues yo te salgo a apoyar en esa exigencia que tú tienes, porque de alguna manera, lo que se viene para ti, que tienes muchos años por vivir y que lo mejor sería en un México en diferentes condiciones en las que yo estoy, pues lo voy a hacer, Claudio. Pero pues de alguna manera ya mi generación, estamos hablando de que pues ya tenemos hijos adolescentes, si no es que ya más grandes, ya de alguna manera, y aunque no lo creas, ya empiezas a ver el empezar a ver los ahorros y el empezar a ver los beneficios que puedas tener para llegar a una cierta edad de los 60, 65 años más tranquilo y más relajado. Pero imagínate un chavo de entre los 18 y 25 años en que están arrancando la vida y que puedan ellos toparse en una situación en de que no pueden ganar más porque la presidenta dice que no se puede ganar más, en que si ganas más dinero, pues entonces eres un cuate con privilegios y aspiracionista, o que si eres alguien que quiere ser un empresario exitoso, pues ¿por qué? ¿Por qué ganar más dinero si aquí todos tenemos que ganar igual? O sea, ese tipo de cosas, Claudio, se está permeando en nuestra juventud. Entonces, vamos a ver cómo asume este reto la presidenta y vamos a ver si es capaz de poco a poco deslindarse de su antecesor, o vamos a ver si su antecesor quita a la presidenta actual y pone a alguien a modo, ¿verdad? híjole, eso sería terrible, ¿no? Porque pues sí estaríamos viendo un maximato que prometieron que no iba a ocurrir. Pero, pero bueno, aquí el asunto es que además creo que esta descalificación está ocasionando un descontento que va a explotar en algún punto, Claro, principalmente porque creo que la respuesta de la presidenta, perdón, y de Morena fue muy equivocada. No solo en el asunto que dices tú, bueno, es que por qué iba una abuelita, por qué iba gente que no era de la generación Z, como si fuera exclusivo de un grupo, una marcha, y entonces tuvieras que entrar con afiliación o con credencial para poder decir que no estás de acuerdo con algo que está pasando.
y que no iba a pasar más que eso, una manifestación. Yo no, yo estoy diciendo que no estaba bien, pero pues claro, desmiente los números de las cifras que ella está hablando del 71% de aprobación. Pero más aún, la respuesta, que además, ¿cuántas veces hizo eso López Obrador? Ah, pues ahí va mi contramarcha. Y entonces, creo que el 6 de diciembre, va una marcha de Morena en apoyo, no, ahora sí no sé ni a qué, ¿no? Porque antes era porque Exactamente. celebraban esto y lo otro, pero la presidenta es para que, para todos los que simpatizan con nuestro movimiento, dice. Y pues tú sabes que yo no puedo dejar de leer entre líneas y ver la semiótica de las cosas. Cuando la presidenta está diciendo que está hablando de nuestro movimiento y de quienes están a su favor, ella está diciendo que ella no es presidenta de todos los mexicanos, sino nada más de Claro, los que están en su movimiento. Y entonces ahí es donde empieza el pequeño problema, porque cuando tú le dices a un mexicano que hay una persona que no es tu presidenta porque no le simpatizas, no, pues ¿no? Y a lo mejor soy yo y yo digo, bueno, pues ya no le simpatizo y me siento triste y me siento fuera de. Pero cuando a la gente le empiece a faltar el dinero, cuando le empiece a faltar la comida, cuando le empiece a faltar la seguridad, cuando esta inseguridad de la que se están quejando, esos que no simpatizan, esos de los que no es presidenta ella, y les alcance a los otros que sí, entonces va a haber una diferencia y se van a sentir afectados y se van a dar cuenta que claro. no es la presidenta de todos y entonces ese descontento se puede convertir en algo que no quieren. Y algo además que sentían ellos que tenían al tigre, ¿no? Y que iban a soltar al tigre si no les gusta, Sí, pero sí, sí. si el tigre se suelta, los va a arañar a ellos. Pues bueno, ya decía el observador, no provoquen al tigre, ¿no? O sea, no le des un dedazo en las canicas, amigo, al tigre. Y lo están haciendo, amigos, lo están empezando así. Están apuntando para darle. Sí, ¡Pa! sí, 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 sí. Pues, ay, Claudio, ¿qué te puedo decir? La verdad es que, bueno, como vemos, no tocamos ningún tema en particular porque parece que seguimos hablando de lo mismo. Ya estaremos platicando qué ángulo le podemos dar para que de alguna manera no se escuche que de veras estamos en contra de Claudia Sheinbaum. Yo te voy a decir algo, y lo digo sinceramente, a mí Claudia se me hace una persona que lejos si se deja dominar o no, no es una persona capaz, con personalidad, ha sabido manejar ciertos temas como cuando negoció con Trump, de una manera que yo creo que esa es la presidenta que queremos, tranquila, pausada, que no se enganche emocionalmente, que tenga miras para todos los mexicanos en función del bienestar de todos. Pero ya cuando se engancha, empieza a hablar estilo el peje, empieza a descalificar, denostar, híjole, es como que algo que ella está asumiendo un personaje que no le va y que se ve que se siente muy incómoda, amigo. O sea, Sí, ella para empezar no es de hablar mucho, fíjate. Ella es de pensar, ser muy concreta. De hecho, algo que a mí me llamaba la atención y debo decirlo, me agradaba, a diferencia de Xochitl Gálvez, es de que no se hace la exitosa, habla tranquilo, habla bien, se ve que conoce, se ve que maneja una imagen profesional, pero ya de que la lleven al punto de que, insisto, quiera hablar como López Obrador, quiera actuar como López Obrador, se quiera hacer exitosa como López Obrador, la descolocan totalmente y le quitan y le restan muchos puntos a su favor, Claudia. sí, Claudio, ahora sí que Claudio, pero pues obviamente yo como mexicano, ¿qué quiero? Que le vaya bien. Y para que claro, le vaya bien, a mí me encantaría, me fascinaría empezar a investigar los nexos de Adán Augusto con la barredora, los nexos de Adán Augusto con las notarías y los empresarios que están haciendo corrupción en Tabasco. Me encantaría que dijera, bueno, pues
a llamar a Fernández Noroña para que nos diga si tu casa vale 12 millones ahí en Tepoztlán, y de dónde sacó esos 12 millones, y de dónde saca para sus viajes, y así que se fuera, y que en ese inter, pues armara una buena bolsa de gobernadores de toda la República, como el caso del gobernador de Culiacán, Rocha Moya, que él mismo de boca en una entrevista, como algo chusco, dijo, a mí me habló López Obrador y me dijo, mira, no ganaste, pero ya les dije que tú eres el bueno y que tú vas a quedar. Entonces, este tipo de cosas de las que nos quejábamos con el PRIAN y nos quejábamos con los gobiernos anteriores, que eran las prácticas comunes, pues quisiera que las atacara ahora sí Claudia Sheinbaum y que no viera ni colores, ni partidos, ni ideas. Es, vamos a hacer valer la ley y por algo hay que comenzar. Y si hay que comenzar, como dijo López Obrador, en casa, barriendo las escaleras de arriba para abajo, pues Ujú. Claudio, el mensaje es clarísimo. Aquí la ley está por sobre cualquier persona, indistintamente del cargo o posición que tenga, Claudio. Yo creo que debemos de tener muy bien el tino para los siguientes programas y ser críticos. Me dijo alguna vez una persona que nos ve, dice, me gustaría que esa charla de amigos fuera así como que de más amigos, cabrón. Y le digo, ¿cómo es de más amigos? Pues sí, como que dijeran, no mames, güey. Digo, bueno, es que yo, mi amigo, y yo somos muy educados, no sé con qué amigos te juntas tú, ¿verdad? Pero bueno, hay que buscar esa parte, amigo, para involucrar a más cabos. Creo que la clave está en involucrar a la generación Z. Hay que identificarlos porque hay que apalancarnos con ellos, obvio, y sí hay que apoyarlos en generaciones que les antecedieron y que ya fuimos a marchas y que ya sabemos de qué manera, me acuerdo a las marchas que nos ha tocado ir junto a ti y a mí, Claudio, en donde te amenazan, no, no vayan porque cerraron el Zócalo y hay violencia. Tú y yo decíamos que sí, vamos, no pasa nada, o sea, vamos hasta donde tengamos que ir, pero hay que manifestarnos, ¿no? O sea, Sí. ese tipo de cosas, pues hay que transmitírselas de alguna manera a las nuevas generaciones. Y pues bueno, Claudio, ya retomando los temas y para concluir, pues creo que estamos parados en el mismo piso, estamos viendo una película que ya vimos y que Claudia Sheinbaum, la verdad es que siento yo, está en una posición entre la espada y la pared muy complicada, en donde está tomando partido a favor, está tomando decisiones a favor de su partido, no estoy en contra de eso, pero creo que dista mucho de lo que era en sí el espíritu de Morena y en teoría de lo que nos vendió el Obrador, de combatir la corrupción, de minimizar la violencia, de cambiar libros por pistolas, de no meter al ejército, que si tú ves, Claudia Sheinbaum está haciendo lo mismo que hizo Felipe Calderón, de meter al ejército ya de lleno al combate al crimen organizado. Entonces, pues simplemente vamos a ver una de las cosas por las que va a ser la marcha es festejar su segundo año de gobierno y dar lo que es eh, un, una asamblea popular para dar sus resultados de este segundo año. Pero pues vamos a ver, Claudio, vamos a cerrar el año y yo creo que todavía de aquí a fin de año podemos tener alguna que otra sorpresa. Sí, creo que lo que tenemos que hacer es estar atentos. Me parece muy buena tu observación de hay que involucrar a la generación Z y por supuesto es un espacio que puede estar abierto a esto. Y sí, más que criticar una acción en concreto o hablar de un suceso, no somos periodistas ni noticieros, sino hablar de una situación que nos genera una opinión particular propia de un ciudadano hacia otro ciudadano, que es lo que compartimos y compartimos Claro, con toda la gente que lo quiera ver, para poder ayudar a construir un criterio, no nada más, no tiene ningún otro objetivo, que tengan una visión que pudiera ser distinta, externa, ¿no? No contaminada
por partidos o por influencias, por pagos ni por nada, y que pueda ayudar a eso, a ver, ¿no? Cómo están las cosas, pero además también entender que esto no tiene que ser ni alarmista, ni preocupante, ni Claro, porque, ¿no? Porque todo el mundo ve que sale de la barredora, entonces ya es así todo tajante. Ya se van a morir, ya los van a agarrar, ya se va a acabar, ¿no? sí, 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 sí. ¿No? O sea, las cosas van pasando y hemos sido testigos de, pues, cómo van pasando las cosas, cómo se caen, cómo se levantan, cómo se mueven, cómo, etcétera, ¿no? Así es, Y pues eso es lo que nosotros vamos viendo y vamos pensando, vamos opinando, nos vamos equivocando, le vamos atinando a otras cosas y así va sucediendo poco a poquito. ¿No? Y pues bueno, mi querido Juanjo, creo que es momento de despedirnos y de terminar este episodio hoy y, y pues vernos en la próxima emisión para seguir platicando dependiendo de cómo sucedan las cosas y a ver qué pasa con el bloqueo que hoy está en ciernes ocurriendo en distintos lugares del país. así es. Ya lo platicaremos, Claudio, y como siempre, un gusto de todos los que nos acompañan. Y así seguimos. Así es, mi querido Juanjo. Pues muchísimas gracias a todos, gracias a ti. Es un enorme gusto volver a encontrarnos, a coincidir aquí. Espero que se dé más seguido también. Y pues por acá estaremos charlando y compartiendo estas ideas. Claro que sí, amigo, el gusto es mío y aquí estamos. Hasta luego. Hasta luego.